Vamos a seguir hablando de economía, de comercio exterior, de cuál es la situación del país en este contexto y además en qué puede contribuir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en comunicación por Zoom con Miguel Sonaras, que es titular de Georgalos, director de Georgalos y presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. ¿Qué tal, Miguel? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día. Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Miguel, primero, ¿qué opinión tenés del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Hay empresarios que se han manifestado y que le han pedido a las fuerzas políticas que se apruebe en el Congreso. ¿Cómo lo estás viendo vos como empresario y como titular de la Cámara de Comercio Exterior? Mirá, lo fundamental del contexto en el cual vivimos, de tanta incertidumbre, es tratar de que las variables que estén a nuestra gestión y control, darle la mayor previsibilidad posible. Esa previsibilidad se hace honrando los compromisos que uno asumió en el pasado y tratando de darle alguna certidumbre al mundo de cómo nos vamos a comportar. Más allá de las particularidades del contenido, el pedido puntual es que realmente necesitamos reglas de juego previsibles en tanto y cuanto las podamos gestionar por parte de cada uno de nosotros. Uh-huh. Y Miguel, ¿y cómo están viendo el contexto internacional y cómo puede impactar en las ventas argentinas en el exterior? Hay sectores, ¿no?, que se pueden ver beneficiados con los precios, pero a la vez hay otros como el energético que va a tener grandes complicaciones y que también van a impactar en la dinámica interna de la economía argentina y en el resultado que puede tener aquel quien exporta, ¿no? Sí, sin duda el mundo de hoy ha cambiado de manera vertiginosa las variables con las cuales nos tenemos que mover. Yo te diría que el primer análisis que tenemos que hacer todos es, menos mal que muchas de las materias primas que se están poniendo en jaque en el mundo, nosotros somos productores, ¿no? Eso es una situación comparativa mucho mejor que si no las tuviéramos y dependiéramos de otros orígenes para tener que abastecernos. Ahora bien, dentro de este contexto de alta volatilidad y de altas subas que han tenido, fruto del conflicto entre Ucrania y Rusia, creo que va a haber que hacer una administración inteligente para aprovechar el momento exterior y no descuidar las variables internas para que estén dentro de un parámetro razonable y convivible. Uh-huh. El hecho de que el mercado cambiario esté calmo, Miguel, y que incluso haya tendido a la baja, por ejemplo, los dólares alternativos, el blue, los dólares financieros, contribuyen a esto que decís de dar por lo menos un horizonte de previsibilidad o de mayor calma para el desarrollo de la economía este año. Sí, sí, absolutamente. Y eso es un poco lo que hablamos al comienzo. Cualquiera de las variables que influyan en el normal desenvolvimiento de una actividad, mientras mayor previsibilidad y estabilidad tengan, son mucho mejor para el funcionamiento de todos los eslabones de la cadena de valor. Recién hablaba de Víctor del tema supermercadismo, lo mismo nos pasa al sector industrial. Todas estas variables que se mueven de costos, todas estas variables que se mueven a nivel de funcionamiento normal de la actividad son muy nocivas para poder previsionar en el tiempo qué es lo que va a pasar. Aquellas que pueden estabilizarse, en buena medida que van a ser muy bien recibidas por todos los sectores. El sector de mayor tensión, Miguel, es los alimentos. ¿Prevés que puede ser durante todo el año así, teniendo en cuenta los precios, ¿no?, la dinámica que están teniendo, el desarrollo y el impacto que tiene en la canasta básica alimentaria, ¿no? Sí, yo ahí te diría que nosotros veníamos con un arrastre de un contexto interno complejo para el manejo de la inflación. Cuando se agregan condicionamientos externos, se agrava aún más la situación, porque más que facilitarlo, lo complica más, ¿no?, al contexto principalmente inflacionario. Yo te diría que muchas de las materias primas tienen un impacto transversal en todos los sectores, porque no es solamente alimentos, sino también todo lo que sea
cuestión energética, petróleo y sus derivados, implica en absolutamente todos los sectores, desde envases, logística y todo lo que son suministros básicos para la construcción, fertilizantes, agroquímicos. O sea, realmente el contexto es complejo, te diría transversalmente en los sectores, ¿no? Y creo que tenemos que ir viendo cómo internamente vamos pudiendo encontrar los caminos dentro de este mundo que está tan difícil de leer. ¿Se está recuperando? ¿Sigue ese proceso de recuperación después de 2020? ¿O está más en un momento complejo de incertidumbre por esta situación de contexto que estábamos hablando internacional, ¿no? Mira, la recuperación fue claramente después de un episodio absolutamente complejo como fue la pandemia. Muchas de las actividades productivas han retomado los ritmos de producción o de funcionamiento previos a la pandemia. Yo creo que el desafío ahora es aún mayor, que es esta recuperación, poder transformarlas en un crecimiento. Y para que ese proceso se dé desde la recuperación a un crecimiento sostenible, es en donde uno tiene que ser muy inteligente en el manejo de las variables. Principalmente algo que está siempre en boca de todos es cuidar los dólares que tenemos para ir e intentar de que esa producción o ese funcionamiento de la economía no se trabe y poner mucho foco en aquellos sectores que tienen el potencial y la capacidad de tener un crecimiento aún mayor por el bien de toda nuestra sociedad, ¿no? Que se genere un desarrollo transversal en toda nuestra sociedad. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, a disposición cuando sea necesario. Ha sido un gusto. Miguel Zonaras, director de Georgalos, una empresa muy importante, y también titular de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Es un momento muy complejo, precisamente para quienes se dedican al comercio exterior, porque la situación internacional genera mucha imprevisibilidad, suba de costos internacionales muy fuerte, que se suma al incremento de costos internos que tiene el país y que viene arrastrando. Es un momento que decía Miguel, va a haber que administrar inteligentemente para ver que esa ecuación sea en favor del país en la medida de lo posible. Vamos a una pausa, ya volvemos.